Para empezar, va a hablar sobre las conclusiones, más que sobre las conclusiones que se van a luego a colgar en la página web de la escuela, van a hablar de aquellas cosas más destacables o más destacadas que se han presentado en los distintos foros, que han sido un poco como grupos de terapia de grupo, porque todos planteábamos casi los mismos problemas. Yo he estado en uno que ha sido el taller número 4 y la verdad es que yo me sentía muy identificada con las experiencias de otros municipios y parecía que estábamos haciendo terapia de grupo. Nos ha servido también un poco para desahogarnos. Entonces paso la palabra a Jesús Delgado, que es el portavoz del grupo 1, que es el del proceso. Hay recetas para el perfil, problemas que se han planteado, cómo los hemos solucionado. Entonces nos va a plantear un poco aquellas cosas más destacables que se han hablado en el grupo. Bueno, primero, encantado de conoceros a todos. No sé cómo os llamáis, pero estoy encantado. No, es que siempre estás en este lado de la mesa, todo el mundo te conoce, pero la importancia está ahí fuera, no aquí, ¿no? Realmente somos todos los que hemos trabajado. Yo voy a ser muy breve. En realidad, el taller ha sido muy espeso en cuanto a contenido, porque la propia dinámica grupal ha ido llevándonos hacia donde queríamos llegar. Agustín nos planteaba una pregunta general. Luego hemos presentado alguna experiencia más particular y luego la riqueza del taller ha sido pues las aportaciones de todos, incluso bueno, achuchándonos un poquito porque se acababa el tiempo. Yo voy a ser muy breve. Nosotros hemos concluido al final que no hay recetas, hay recetarios. Me viene muy bien la experiencia de Juan Alonso, que nosotros, todo hay que decirlo, hemos copiado literalmente la del recetario. Tiene una doble lectura. No hay recetas porque diseñar un perfil o hacer un perfil, nuestra conclusión ha sido que no hay un modelo exclusivo ni podemos hacer un modelo normativo o corporativo de diseño de un perfil. La idiosincrasia particular de cada uno de nuestros municipios, de nuestras comunidades, hace que tengamos que abordar el perfil o el análisis de la realidad en la que vivimos de una manera muy particular. Nosotros hemos contado dos experiencias puntuales en las que el grupo motor tiene una importancia absolutamente primordial en el trabajo posterior del diseño y el análisis del perfil, que si la dinámica grupal que se establece en el grupo motor no es hacia un grupo maduro, y ese es el hito que nosotros al final nos quedábamos, en el sentido de que el grupo trabaje tanto las emociones y la cohesión interna, que no sea la suma de meros técnicos que están impuestos allí por la concejalía pertinente y que otra carga más que me echa el alcalde o la alcaldesa y bueno, como me pagan hay que sacarla para adelante, ¿qué más me da? Sino que la implicación personal tiene que ir mucho más allá, creernos a pie juntillas lo que hacemos, y eso motiva que los grupos de WhatsApp de los grupos motores estén hasta las 10 y las 11 de la noche funcionando. Eso nos llevaba a plantearnos qué amenazas o qué oportunidades que tenemos en el diseño del perfil a partir del grupo motor o de la estrategia que cada uno haya entendido como adecuada. Básicamente la amenaza era lo que acabamos de comentar en la mesa anterior, la dificultad de comunicar la magnitud y la relevancia del proyecto en el que nos hemos embarcado. Nos hemos metido en un charco enorme, señores. Esto es un pantano del que es muy difícil salir. Pero qué gusto, como los marranicos de mi pueblo, retozar en el barro. De verdad que sí, ¿eh? Es complicadísimo, pero hay que pringarse, hay que llenarse hasta las cejas si hace falta. En ese sentido, esa amenaza de que nuestro proyecto no sea entendido por la sociedad a la que llegamos, porque las críticas vayan precisamente por la politización, por la que ya se han inventado otra cosa, ya están gastando el dinero en otra historia, con lo mal que está el asunto, ¿no? El ánimo es pues, seguir adelante y mantenerse en la brecha, y seguro que sacamos algo positivo. Y como oportunidad y como final de la exposición, pues la oportunidad que nos da el diseño del perfil, el análisis de la realidad en la que estamos es enorme, es conocer mejor nuestra propia población, llegar a tener una información de primera mano, por débil que sea, por
carente que sea, por defectuosa que sea, obviamente no vamos a poder llegar a todas, lo podremos hacer en el desarrollo de nuestro plan o en el desarrollo de nuestro camino, pero en el primer perfil seguro que estará cojo, por supuesto que sí, pero eso no significa que sea malo, significa que hemos obtenido una información buenísima sobre nuestra población. Otra de las amenazas que contábamos era la amenaza política que quiere fiscalizar esa información. ¿Cómo le vamos a decir, cuando está el delegado de salud aquí delante presentando, inaugurando nuestra Semana de la Salud, que los vecinos, el 38% de nuestros vecinos han dicho que el principal problema es la limpieza vial? Uf, por favor, a 8 meses de las elecciones, ¿cómo se os ocurre decir eso en las conclusiones? Pues sí, señora, claro que sí, porque es una oportunidad que cualquier municipio europeo se daría con un canto en los dientes por tener esa información y diseñar su estrategia política hacia eso. En fin, si lo entendemos como una oportunidad de que el diseño de nuestro perfil nos va a dar una buena información vecinal, pues creo que estaremos en el buen camino. Y bueno, creo que con eso ha sido un buen resumen. ¿Verdad que sí? El segundo taller versaba sobre el instrumento. ¿Me sirve este manual para diseñar el perfil de mi municipio? Bien. Y lo va a presentar Alfonso Montilla. Bien, pues en el taller en el que estábamos nosotros, luego el resto de compañeros, si algo se me olvida, pues lo vamos comentando, ¿vale? Partimos todos de una base, que es en el momento actual en el que están cada uno de los RELA de vuestro municipio, gente que está en fase de desarrollo inicial del primer perfil, gente que está en una fase de ejecución del plan, gente que está en una segunda fase de desarrollo del plan. Entonces, digamos que todos partimos de una base, que es de donde estamos, y se ha trazado como una especie de guía o de ruta, que es como la situación ideal o donde nos gustaría llegar en el sentido de cómo podemos mejorar ese perfil, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es elaborar un manual de unas 20 páginas, lo digo para informaros al resto que no haya estado en el taller porque a lo mejor no lo conocéis. Se ha elaborado un manual de unas 20 páginas que incluye 7 anexos, donde hay una serie de cuestionarios dirigidos a población joven, a población general, una guía sobre grupo de discusión. Entonces, digamos que hay más de lo que hasta ahora todos hemos podido utilizar. Entonces, en ese sentido, digamos que como siempre estamos buscando recetas, digamos que ayuda, ¿no? Y si consideramos que dentro de las conclusiones que hemos tenido en cuenta, pues consideramos que sí que es un documento ágil y que puede ser útil, pero claro, le hemos hecho un buen cribado sobre conclusiones que no vamos a comentar aquí, pero que ya trasladaremos, porque creemos que eso es lo más importante, ¿no? Para que luego todo eso se modifique, ¿no? Antes de ponerlo en marcha. Entonces, hemos hecho una serie de conclusiones y aportaciones al mismo y aunque todos busquemos esa receta que no existe, pues creemos, o como conclusión, ¿no?, que todos buscamos sentirnos encaminados, ¿no?, y que en este sentido, pues, el manual que se ha diseñado hace que te sientas un poco menos perdido en determinado tipo de momentos, ¿no? Pero sí es verdad que hay como 3 ideas clave, ¿no?, que han salido, ¿no?, y que creo que es importante tenerlas en cuenta. Una de ellas es el perfil local de salud parte de el diagnóstico preliminar de salud basado en los informes de salud de los epidemiólogos. Entonces, debe de trasladarse una coordinación entre ese informe preliminar y los contenidos técnicos a incluir en el perfil, porque muchas veces el mismo informe de salud ya va sesgando la información a la que tú luego vas a ir optando, independientemente de que tú luego en las necesidades sentidas de la población cojas ideas que no te vienen en el informe de salud. Pero si queremos cuantificar y sistematizar todo esto y validarlo, deberían existir contenidos muy afines entre el informe preliminar de salud y el perfil local de salud, para que no haya una muerte por el camino y no haya algo que dependa un poco de buena voluntad o de comentarios de algunos grupos de discusión más críticos, ¿no?, que a lo mejor en otros sitios pues no están, ¿no? Y uno de los ejemplos que veíamos es el tema de las enfermedades mentales o problemas psicológicos, cómo hay un exceso de población del 20-25% de población que está tomando medicación ansiolítica antidepresiva y con hipermedicados con temas de problemas musculares, que en un momento determinado de salud es una situación de estrés psicosocial, pero que no se aborda en casi ningún informe de epidemiología. Eso, unido a población o consumidores con drogas y adicciones, es solo un ejemplo. Pero claro, es que ahí hay como un trasvase que en un momento determinado, entonces consideramos que es muy importante que se escuche y que ese informe preliminar vaya de la mano del perfil local de salud
para que todo siga en la misma línea. Otra de las ideas que ha prevalecido es que es general, ¿no?, el cómo motivar o cómo enganchar a la gente, ¿no? Digamos que eso es general de todo, y planteábamos que, bueno, que a lo mejor estaría bien como un monográfico de cómo motivo yo a mi municipio y a mis agentes para que haya una adherencia buena a lo largo de las distintas fases del perfil, ¿no?, y para que se hagan aportaciones constructivas. Y otra idea también importante es con el tema de la información. Una de las fases del perfil local de salud es trasladarlo a la población. Pero claro, en ese traslado de la información hay que ser lo suficientemente prudente para que no haya una sobreinformación que luego a ti no te aporte los datos relevantes en un momento determinado para la construcción del plan, que es lo que quieres, ¿no? Y va en la línea de algunas de las cosas que se han comentado, ¿no? Ese exceso de información en un momento determinado quizá puede hacer que se difumine a lo mejor la finalidad de todo lo que es el perfil de salud. De ahí que algo que ha comentado algún compañero, ¿no?, que más que informar, quizás lo mejor es intentar atraer y fidelizar a la gente, ¿no?, para que se vaya quedando con nosotros. Y de ahí sí es muy importante que, igual que en educación es muy importante motivar a los escolares, y todos sabemos que uno de los grandes problemas de la desmotivación es algo que también está a nivel humano y algo que está en los grupos RELA, y es uno de los mayores riesgos que puede existir aquí, que la desmotivación en un momento determinado o el exceso o el desgaste pues no haga que al final pues te disperses, ¿no? Entonces, esas han sido a nivel general las conclusiones. Aunque hemos sido un poco críticos, en general vemos muy bueno todo el manual y lo consideramos que es ágil, pero sí hemos hecho una serie de conclusiones que ya os trasladaremos, y en definitiva creemos que es mucho más de lo que hasta ahora teníamos y que sí es muy positivo. Ya luego con las correcciones que ya os traslademos, ¿vale? Si algún compañero quiere comentar algo que a mí se me haya escapado, ¿no? Yo me hubiera gustado también intervenir cuando se ha hablado de lo de que que comunicar no es informar, que es implicar. Es que para implicar a la gente la tienes que informar, porque la gente no se va a implicar si no conoce el proyecto. Luego no es incompatible. Es informar de una manera que sea motivadora, claro, para implicar a la gente. Claro. Luego la tienes que informar. Sí, y se lo tienes que vender. No porque le tenemos miedo a decir que se lo vamos a vender. Claro que se lo tenemos que vender. Y si tenemos que utilizar técnicas de marketing o de lo que echemos mano, cualquier herramienta que nos sirva para atraer a la gente y decir dónde hay que firmar. Que yo me apunto. Sí. ¿No? Bueno, pues pasamos a las conclusiones del tercer taller, que serían las tareas. ¿Por dónde empezamos el perfil? Y nos las cuenta Soledad Aranda, que es concejala. Hola, buenas. Buenas tardes a todos, y yo voy a ser también muy breve porque la verdad es que no nos gustaría quedarnos con el auditorio vacío, entonces voy a intentar ser breve. En primer lugar, y por empezar un poco con las conclusiones de nuestro grupo, voy a ahondar, Belén, y voy a aprovechar el tema que tú has dicho de la información y de que hay que vender las cosas, y uno de los aspectos que ha salido en nuestro taller ha sido el tema de si era importante o no era importante que este proyecto, que la elaboración del perfil y que la constitución del grupo motor fuera de la mano de una implicación política, sí o no. Era una pregunta que alguna de nuestras compañeras trasladaba. Ciertamente es fundamental, por lo que has dicho tú de vender. Yo soy política y sí que quisiera decir que igual que Jesús ha dicho que bueno, que a veces se echa en falta la implicación política, yo sé que cada vez somos más los políticos que creemos en este proyecto. Fundamentalmente, si previamente hemos sido técnicos y venimos ya pues con esa sensibilidad, como en mi caso, entonces deciros que es una de las conclusiones que hemos sacado en nuestro taller, es que la implicación política y la participación directa de algunos concejales y concejalas en el grupo motor para la elaboración del perfil es fundamental. En segundo lugar, también otra cosa que hemos dejado notar en el taller es que necesitamos saber que este proceso de elaboración del perfil y en general del plan es un proceso de aprendizaje continuo, y en ese sentido pues dejar constar que no hemos terminado el taller, que alguna compañera se ha quedado con alguna información en el tintero que bueno, nos la ofrecerá en futuros
encuentros de este tipo. Y, por supuesto, dos evidencias: no estamos tan perdidos como parece que o en un principio pudiéramos pensar cuando hemos venido aquí esta mañana o cuando vinimos el año pasado, y que este tipo de foros y este taller concretamente nos ha servido para dar un poco luz a este camino que estamos recorriendo y que parece que a veces lo vemos con... No acabamos de ver ese huequecillo por el que aliviarnos un poco, y sí que esto nos sirve para eso. Fundamental, el taller es las tareas, por dónde empezamos el perfil. Pues el perfil se empieza empezándolo, es lo que hemos dicho. Un perfil no va a ser perfecto, siempre va a tener carencias, pero lo bueno es que este perfil y este proceso y esta estrategia nos da la oportunidad de ir incorporando mejoras continuas que añadir a nuestro perfil. Es un proceso dinámico, no solo la elaboración de estos documentos, sino la propia estructura. Entra gente, sale gente, esto hace que se mantenga en el tiempo y que independientemente de quien estemos, no solo técnicos, ciudadanos, los políticos por suerte cada 4 años nos vamos y esto queda aquí, un proceso ambicioso y emocionante, y bueno, yo eso a nivel personal lo que quiero decir, y a nivel también de conclusiones yo creo que bueno, he intentado reflejar lo que ha salido en el taller, y si algo se me ha quedado, pues también invitar a que alguno de vosotros podáis intervenir en ese sentido. Muchas gracias a todos. Cuando hemos hablado a veces de que no tenemos recursos, de que el plan es muy ambicioso, de que nos asusta el perfil porque son muchos datos, pues nos adaptamos a los recursos que tengamos, y pues tenemos que empezar por menos, pues empezamos por menos y sí, por lo menos hacemos algo, porque querer todo o nada es que te quedas con la nada. Si no puedes abarcarlo todo y no te reconformas con reducirlo, al final te puedes quedar con el bloqueo absoluto del proyecto. Tan grande que dices, yo esto no lo empiezo, no, pues porque cuando voy a empezarlo ya han salido cosas nuevas, ahora ¿qué hago? Me paro, me vuelvo, decíamos, incorporo o sigo para adelante. Decía una compañera, nos hemos propuesto y el perfil sale y se aprueba, y después si tenemos que incorporamos todo lo que haya que incorporar y cambiamos lo que haya que cambiar, pero hay que empezar. Pero con el plan, esa es la tarea de empezar. Con el plan entero. Si puedes poner en marcha una línea, pues pones en marcha una línea. Pues no puedo más, porque ahora por las circunstancias no puedo. Pues yo, en mi opinión, también creo que es positivo hacerlo así. Bueno, pues seguimos con el último taller, que sería el del seguimiento. Cómo lo estamos haciendo, la elaboración de la evaluación del procedimiento de elaboración del plan de salud, y dentro del plan el perfil. Y nos lo va a contar Antonio, que es del Ayuntamiento de Carta. Pues de la evaluación la verdad es que me ha hablado bien poco. Ha sido, como decía Belén antes, casi una catarsis de hablar sobre lo que nos está pasando, sobre lo que estamos padeciendo en muchos casos. Sobre criterios de evaluación hemos hablado, tales como impacto, pertinencia, eficiencia, eficacia, sino que hemos explicado más un poco lo que nos hemos encontrado a lo largo de la elaboración del perfil y a la finalización del mismo. En resumidas cuentas, no me quiero extender mucho. Hemos hablado de que se necesita, o al menos es lo que percibimos, un mayor compromiso político. Sabemos que los alcaldes, concejales, etcétera, tienen no 2, ni 3, ni 4 competencias, y los ayuntamientos tienen 55 competencias cada concejal. Pese a ello, echamos en falta ese mayor compromiso. Se ha hablado del síndrome de soledad que sufrimos muchas veces los miembros de los grupos motores o de las personas o de los técnicos que trabajan en proyectos de este tipo. De que se integren todas las políticas, de que existe una verdadera intersectorialidad. Hablamos mucho de la palabra, la citamos en muchos eventos, pero todavía no somos capaces de ver en profundidad lo que significa y de aplicarlo. Hemos estado hablando de que es un proyecto difícil ponerlo en marcha, pero también otros compañeros lo han visto así. Es un proyecto muy, muy bonito. El sacar adelante un proyecto, la verdad es que nos tiene que llenar de orgullo, nos tiene que hacer sentir muy bien, y además es un proyecto que no tiene fin. Me decía un compañero antes de que habían terminado su primer plan y decían, y ahora por el segundo. Pues qué bien, y además que lo diga con gana y con pasión, ¿no? Y ahora por el segundo. Nos encontramos también ahí, había una persona en el taller que decía, en las preguntas que nos hacía Miguel Ángel, que respondía directamente algo así como, si lo sé no vengo, en el sentido de que si llego a saber que esto es un plan local de salud no me apunto. Lo decía porque lo sentía y porque apreciaba, digamos, este tipo de cosas, si no es que ni siquiera estaría aquí, ¿no?
pero porque se sentía un poco frustrado, un poco quemado por toda la trayectoria que venía padeciendo. Pero aún así, con ganas y con ilusión de decir, pero esto tiene que cambiar, esto tiene que ser de otra manera. Hablábamos también de integrar el tema salud en el proyecto estratégico del ayuntamiento si lo tiene, y si no lo tiene, pues el día que lo tenga, integrarlo de manera transversal, de manera organizada, digamos, y además de manera intersectorial, evidentemente, como he dicho antes. También hemos comentado que sería necesario mejorar la comunicación interna. Muchos de nosotros hemos sufrido un auténtico calvario para extraer datos de las fuentes nuestras, de las fuentes propias, del propio ayuntamiento, no ya de las fuentes que nos tiene que dar salud o de la fuente del informe epidemiológico o de cualquier otra fuente externa, sino hasta de las propias fuentes internas. Y ese mal yo creo que está promovido por la falta de comunicación interna. Quizás no hayamos sabido explicar en muchas de nuestras organizaciones qué es un plan local de salud, qué se consigue con ello, la bondad de un plan local de salud, lo que afectaría, digamos, a la ciudadanía en general, y eso provoca resistencias internas. Ante cualquier cambio, normalmente, ante cualquier novedad, en las organizaciones es un fenómeno organizacional que hay, que es el de la resistencia interna. Y eso, evidentemente, también no lo encontramos en esta materia. Y también mejorar, evidentemente, la comunicación externa, que no solo sea, como ya se ha dicho, no solo sea publicidad, que es interesante, que hay que vender, como decía ahora mismo Belén, pero también hace falta comunicar, ir un paso más allá, para que el proyecto se entienda por la ciudadanía, porque si no, a lo mejor lo ven más como, bueno, otra historia política, otro rollo que me quieren vender, u otro tema para las futuras elecciones tenerlo en cuenta. Hace falta que la ciudadanía entienda, y la ciudadanía no es tonta, hace falta que nosotros expliquemos adecuadamente el proyecto, y a veces creemos que no se sabe explicar. Y también echamos de menos una mejor participación, o ahondar un poco más en lo que es la participación ciudadana. La participación, decíamos, que tiene que ser clara, que tiene que ser transparente, que tiene que ser plural, evitando opiniones sesgadas, opiniones cautivas, opiniones sectoriales, que muchas veces se tiende por parte incluso de la parte política o por parte nuestra, de las personas que estamos ahí, a no querer oír aquello que no nos interesa. Y tenemos que oír todas las opiniones, tamizarlas, filtrarlas, entenderlas, qué está detrás de cada una de ellas, qué motivaciones hay, e integrar toda aquella que creamos necesaria. También tiene que ser institucionalmente admitida, por lo que decía antes, porque a veces no queremos integrar o no sabemos integrar en los distintos grupos de trabajo o en los distintos foros que se abran todo tipo de opiniones. La opinión tiene que ser plural y la participación y la comunicación tiene que ser, como decía un compañero antes, bidireccional. Porque la participación muchas veces se nos queda, y también lo hemos estado hablando, se nos queda en un plano puramente comunicativo. No llega más allá, ni siquiera llega a un plano deliberativo, y ni mucho menos de cooperación, ¿no? Entonces, ahí está la ciudadanía, les escuchamos a aquella parte que nos interesa y ya está. No es que eso sea la línea general, al contrario, yo salgo muy motivado y con muchas ganas de oír todo lo que se está haciendo en Santa Fe, en Pinos Puente y en todos los municipios que habéis estado hablando, donde se ha conseguido de verdad un campo de participación muy interesante. Y también lo que acaba de decir el compañero, y se ha dicho también en varios foros, que si la ciudadanía se implica y si conseguimos esa participación, esto no hay que lo eche atrás. No se trata de color político, no se trata de que ahora mande uno, mande otro, de que ahora la Junta esté de tal color y después esté de otra, o en mi ayuntamiento hay una guerra interna entre concejales y si pasa esto o pase lo otro. Si la ciudadanía se implica, entiende la bondad de este proyecto y le echa ganas, esto ni que lo pare. Y prácticamente eso. Bueno, pues muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Paso a exponeros un poco la experiencia de los años que llevo trabajando en planes de salud. Para empezar, y para los que no me conocen, soy Belén Muñoz, soy veterinaria de formación, especialista en salud pública por el trabajo que he realizado después de haber terminado la carrera. Toda mi trayectoria profesional se ha desarrollado en la salud pública y terminé formando parte del servicio sanitario municipal cuando se formó en el 2003 en el Ayuntamiento de Benalmádena.
Cuando yo entré en el ayuntamiento, lo que yo hacía eran las típicas labores de un veterinario de salud pública, que son las inspecciones sanitarias, encargarme de las plagas, de la recogida de animales vagabundos en la vía pública, cualquier tema de denuncia que tuviera que tener una repercusión en la salud pública tenía que estar yo, y sigo estando. Todo eso sigo llevándolo. O sea, yo no soy un técnico contratado por el ayuntamiento para hacer un plan de salud. Yo, aparte de ser lo que os he dicho ahora, en mis ratos libres milito en los planes locales de salud, que es lo que yo así me presenté en el grupo, porque realmente esto es una militancia, esto es creer en el proyecto, implicarte, es un reto profesional que ilusiona mucho. Yo estoy de acuerdo con Antonio en que esto es verdad que tienes momentos bajos. El compañero que ha hablado de que si volviera a empezar quizá se plantearía no implicarse por el coste personal que tiene meterse en este tipo de proyectos. Pero yo entiendo que estaba en un momento bajo que todos hemos tenido momentos en los que hemos dicho, vamos, yo tiro la toalla porque el esfuerzo que requiere no merece la pena para lo poco que avanzamos cada vez que nos ponemos esto en marcha, ¿no? Yo entiendo los planes de salud locales como proyectos de transformación social, porque lo que pretendemos es cambiar la realidad de los municipios, cambiar comportamientos, cambiar el entorno, cambiar muchas cosas. Entonces, es una herramienta de transformación social. Es una herramienta de planificación, también se ha hablado un poco de estructurar, de ordenar las actuaciones que se hacen dentro del territorio, que vienen de diferentes sectores y de diferentes fuentes, ordenarlas todas en un sentido. Planificar es ordenar las actuaciones en la dirección deseada, y esa dirección es la que nos marcan los objetivos que nos hemos marcado en función de un estudio previo de necesidades. Entonces, lo tenemos así de claro, tenemos una serie de actuaciones que ya se estaban haciendo, las ordenamos y las enfocamos hacia unos objetivos que nos hemos marcado porque hemos hecho un estudio previo que nos avalan que esas son las necesidades que tiene nuestro municipio. Entonces, bueno, pues aquí podéis ver, no sé si se puede apagar la luz de aquí para que se vean mejor los colores y las imágenes, pero bueno, si no, seguimos así. Este es el logo que se ha creado de Benalmádena Ciudad Saludable. Es lo que pretendemos que identifique el proyecto. Todas las actuaciones que vayan amparadas bajo este paraguas van con este logo. Hemos pretendido que sea un logo que transmita positividad, que no solo ya es la imagen, sino también hemos hecho un vídeo explicando todo el plan de acción y todas las actuaciones que se derivan, incluso también el perfil de salud y poniendo en valor los recursos que tiene Benalmádena para abordar los problemas que hemos detectado. Y lo que pretendemos con esta comunicación a través de la imagen y tanto de vídeo como de cartelería que hemos hecho es crear un espíritu de orgullo, de pertenencia al grupo, de implicar a la gente, de emocionarla, de ilusionarla, y hemos utilizado pues, colores positivos, imágenes que nos transmitieran también mensajes positivos que luego veremos más adelante en las distintas líneas. Bueno, ya me he ido para donde no es. Las reflexiones a lo largo de 10 años de trabajo con planes locales de salud, yo me lo planteo como que unas veces he ido montada en un tronco móvil, o sea, a dos, incluso parada totalmente, temporadas que hemos estado parados, y otras veces en la que el impulso que hemos llevado, como esta última etapa, ha sido ir en un Fórmula 1. Entonces, bueno, unas veces están más desanimados, pero te compensa porque sabes que vendrán tiempos mejores y de hecho vienen. O sea, tenemos en Benalmádena, en los 10 años que yo he estado en el ayuntamiento, han pasado 4 gobiernos, cada 2 años hemos cambiado de gobierno. Eso ralentiza muchísimo, porque cada vez que entra una nueva corporación hay que volverle a explicar el proyecto y volver a empezar a formar los grupos. La diferencia entre el primer plan y el segundo ha sido enorme. El primero prácticamente lo hicimos en solitario, yendo a los departamentos municipales a pedir información. La segunda no. La segunda ya, cuando terminamos el primer plan, creamos un grupo interdisciplinar dentro del ayuntamiento de técnicos de diferentes concejalías para hacer el seguimiento y evaluación del primer plan. Cuando abordamos la elaboración del segundo ya teníamos el grupo motor, que ese fue el que nosotros utilizamos. Realmente nosotros el grupo motor lo tenemos formado por técnicos exclusivamente del ayuntamiento y del distrito sanitario y de la delegación provincial de salud. Eso nos permite tener un grupo muy permanente en el tiempo, porque son todos funcionarios, la mayoría son jefes de departamento, tienen poder de tomar decisiones y muchos de ellos están en contacto con la población, porque son técnicos que trabajan con mujer, con mayores, en bienestar social, que ellos también son ciudadanos también y captan las necesidades de la población, a través de ellos también sabemos lo que la población piensa. Y aparte nosotros nos planteamos el tema de la participación, de las necesidades sentidas,
con informadores, a través de informadores clave, que eran encuestas abiertas. Encuestas abiertas en las que planteábamos que teníamos que ver la salud desde un punto de vista amplio, teniendo en cuenta todos los determinantes que podían influir en ella. El medio ambiente, las condiciones socioeconómicas, el entorno urbano, el empleo, todo lo que se le ocurriera podían manifestarlo en la encuesta, una encuesta bastante abierta. Y en esa informadores clave pues hemos cogido expertos profesionales, pues de los directores de los centros de salud, los directores de los colegios, de las AMPAs, asociaciones de carácter sociosanitario, o sea, el tejido asociativo también estaba representado, ¿qué más? Los centros de mayores, mujeres, todo el tejido asociativo, extranjeros, que considerábamos que tenían que estar, estaban ahí, unos como ciudadanos líderes de grupos y otros como expertos en salud o en temas que tenían que ver con el urbanismo, con otro tipo de tema relacionado con los determinantes de la salud. Entonces, bueno, formar y sensibilizar, podemos decir comunicar. Esto es lo que llevamos 10 años haciendo, sembrando, poniendo la semilla. Allá donde había una reunión de técnicos municipales, de asociaciones o donde sea, allí estábamos, el que fuera, en este caso yo muchas veces, contándole el proyecto, intentando atrapar a esa persona, ilusionarlo, decirle, mira, tú tienes que participar porque tú te crees que tú en tu concejalía o tu trabajo no tienes influencia, pero fíjate cómo influye la salud, no solo es una cuestión de los servicios sanitarios. La gente cuando se lo cuentas, y se lo cuentas bien, lo entiende y no había caído, y se implica y se ilusiona y tiene ganas de participar. También es una herramienta potente el que tú le expliques a la gente cómo se destinan los recursos, que esto es un informe del año 70 y tanto, el informe de la LONDE, que dice cómo influyen la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y el sistema sanitario en la salud de las personas y en la distribución de los recursos que se destinan a trabajar sobre esos conceptos, ¿no? Entonces, llama mucho la atención pues que veamos que la zona verde, de la importancia que tiene el factor en la salud, el sistema sanitario, es muy pequeño comparado con los recursos que se destinan. Y, sin embargo, los estilos de vida, que tienen mucha más influencia, resulta que destinamos poquísimos recursos. Esto a la gente le impacta. La gente que no trabaja en el sector salud, que no lo sabe, estas cosas le impactan. Y dice, bueno, pues habrá que hacer algo, ¿no? Entonces, aquí se trata de ilusionar, de convencer, de emocionar a los políticos. A veces la emoción o el convencimiento va de los técnicos hacia los políticos, otra vez del político al técnico, de la delegación al político. No sé por dónde entra la ilusión y la emoción, pero tiene que entrar, porque es lo que nos va a mover al cambio. Nos movemos sobre todo por emociones, y esto nos tiene que emocionar, nos tiene que transmitir algo. Por lo menos las ganas de hacer algo útil por nuestro pueblo y conseguir una transformación que mejore la salud de la población del municipio. Yo le llamaría, podría decir que es el arte, antes lo definía como que me parezco como si una comercial. Parece que estoy haciendo, cada vez que viene un alcalde nuevo, voy yo con mi plan de salud y se lo intento vender, como si fuera un comercial, con técnicas oye, mira qué bueno es este producto y tal, ¿no? Pero yo ya he pensado que no, que le voy a cambiar el concepto y que va a ser le voy a llamar el arte de la seducción. Porque la verdad es que tengo que seducir al político de turno para que crea en el proyecto, vea las ventajas que tiene, tengo que seducir a los ciudadanos, tengo que seducir a mis compañeros de otras concejalías para que se impliquen en el proyecto. Luego, al final, es un juego de seducción. ¿De qué hablamos al final? Pues hablamos de que no vayamos cada uno por un lado, y esto ya lo hemos hablado. Realmente esta presentación, que yo la tenía preparada, por supuesto, antes de venir aquí, la podía haber preparado con todo lo que se ha hablado hoy aquí, porque es que de todo esto hemos hablado. Se trata de que cada uno no vayamos por nuestro lado, sino que trabajemos dentro del territorio, todos los actores, todas las personas que están implicadas en el territorio, trabajar conjuntamente para optimizar los recursos y potenciar los resultados. Eso es evidente, es que eso es de sentido común. No hace falta explicarlo mucho. Pero es difícil, parece que es fácil de hacer, pero no es tan fácil. Pero no es imposible. Las claves que yo considero personalmente. Hay que derribar barreras y estereotipos. El mío, por ejemplo, es un ejemplo claro. Cuando en Benalmádena yo no he accedido a los planes de salud a través de una visita de la delegación que nos dice, mira, tenemos este proyecto, ¿por qué no se apuntáis al proyecto y hacéis un plan de salud en vuestro municipio? No. A nosotros nos llega un día de la Red Española de Ciudades Saludables por correo una guía de planes locales de salud al despacho. Y lo abro yo. Y yo veo aquello y yo digo, esto no es mío. Y se lo mando a mi compañero médico, a mi compañero que entramos los dos en el servicio sanitario. Yo pensé que eso no iba conmigo. Y yo soy del sector salud, soy sanitaria, pero soy veterinaria.
Es como que tenemos en la cabeza eso como marcado a fuego, yo no sé cómo, que los planes de salud le corresponden a los médicos. Entonces, lo que sí tenemos que derribar es que los propios médicos son los que también piensan que esto es una cosa suya y les cuesta mucho pensar que hay otro profesional que lidera un plan de salud en un municipio, que es un técnico de deporte o de bienestar social, o un psicólogo o un técnico de urbanismo. Les cuesta mucho también al sector sanitario asumir esto. A mí la primera, ya digo, que es que yo ya tenía este estereotipo montado. Los planes de salud no tienen que ver conmigo. Se lo paso al médico, que esto es una cosa de médicos. Bueno, eso tiene que acabar. No tenemos que tener complejos. Los que somos de otras profesiones, ya, da igual que no seas de profesiones sanitarias, yo soy profesión sanitaria, pero podría no serlo, y da igual, estamos todos al mismo nivel. Esto no se aprende en las universidades. Esto estamos aprendiéndolo todo ahora, todos, cada uno a su ritmo. Otra clave, el impulso político. De esto ya se habla hasta la saciedad y no conseguimos que esto cale como debería, porque esto está en la raíz. Si el impulso político no existe, el proyecto se muere. Si el impulso político es débil y hay un técnico ilusionado que tira y tira y tira, aunque el político esté ahí diciendo te deje hacer, que es todavía lo menos malo, que te deje hacer, pero es que no hace falta, no es suficiente que te deje hacer, es que tiene que apoyarte, tiene que impulsar y le tiene que dar visibilidad y tiene que darle el valor que tiene y tiene que comunicarlo a la ciudadanía, porque lo que viene del político, hombre, el técnico también, pero el político es el que tiene que comunicar a la ciudadanía lo que va a hacer, ilusionarlo y convencerlo. El marco jurídico, que después hablaremos. A mí el marco jurídico, me voy para atrás, si no. Luego hay una transparencia del marco jurídico que también voy a comentar. Eso ha sido, cuando yo empecé los planes de salud en el 2003, no existía la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Y claro, los planes de salud estaban en la Ley de Salud, en la Ley General de Sanidad, una cosa muy general. Entonces, cuando tú decías que querías hacer un plan de salud, dices, bueno, ¿y por qué estamos obligados a hacer un plan de salud? ¿Eso qué es? Planes de salud municipales. No me suena. Era como que el técnico iluminado que tengo aquí, que quiere justificar el sueldo que le pagamos, y ahora se ha inventado que tiene que hacer un plan de salud. Entonces, el marco jurídico, como digo, nos ha venido muy bien, porque ahora ya sí tenemos una herramienta. De hecho, yo, como experiencia personal, os cuento, yo he tenido en estas últimas 2 semanas, se ha presentado el plan de salud de Benalmádena en pleno, se ha aprobado por unanimidad, pero hemos estado a punto de que nos lo sacaran del orden del día porque el asesor jurídico decía que esto no era competencia municipal. El asesor jurídico, o sea, teníamos el enemigo dentro. O sea, el asesor jurídico dice, esto es una cosa del SAS, ¿por qué vamos a gastar recursos? Y cuando le enseñas el documento, dice, esto es un corta y pega, palabras textuales. O sea, motivador a tope. Entonces, bueno, conseguimos, menos mal que el político tenía las ideas claras y a pesar de que el asesor jurídico era un poco como en contra, tiró para adelante y dijo, no, esto tiene que ir para adelante. Los demás grupos políticos lo vieron bien, lo presentamos en una comisión informativa para que hubiera más espacio para la información y lo aprobaron por unanimidad porque lo veían claro que esto, además que de alguna manera era el segundo plan, que es que no es que estamos empezando. Y si ya habíamos aprobado un primero, ¿por qué no vamos a aprobar un segundo? Pero que digo que esas cosas pasan, ¿no? Y a veces dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Otra cosa importante, el trabajo en equipo y la coordinación entre los departamentos municipales. Esto es una cosa que, entre los departamentos municipales y con la ciudadanía, y con los ayuntamientos, y con el distrito, y con la consejería, y con la delegación, coordinación en general. Y trabajo en equipo, porque esto es importante también. Una cosa que yo he tenido siempre muy claro es que cuando yo voy a los compañeros de otras concejalías a decirle vamos a hacer un plan de salud, yo no le digo que el plan de salud es del área de sanidad. Yo le digo que el plan de salud es del ayuntamiento, que a mí me ha tocado, pero bueno, en un momento dado le puede tocar a él. El relevo lo puede, yo a lo mejor no estoy haciendo la coordinación del grupo siempre, sino que habrá otro que tome el relevo perfectamente y en las mismas condiciones que yo. Que no vengo a robarle sus programas ni sus proyectos y a que Sanidad se cuelgue la medalla, que esto es un proyecto municipal de todos. Y por ahora pues vamos consiguiendo que esa conciencia es lo que hace que el grupo esté ilusionado y motivado. Porque además ellos también ven que su trabajo se refuerza. Al meter los programas que tiene educación o que tiene mujer en el plan de salud, si al plan de salud se le da la relevancia que tiene, su trabajo como que se visibiliza más y también ellos salen beneficiados como profesionales y también en la repercusión que tienen sus programas, en la eficacia, cómo lo recibe el público, ¿no? Le estás dando un valor añadido metiéndolo en el plan de salud.
La transversalidad por lo mismo, porque estamos hablando que si tenemos que trabajar los determinantes con lo que ya hemos visto y eso es lo que tenemos que grabar, lo tenemos ya grabado nosotros a fuego, pero eso tenemos que ir grabándolo a fuego a todo el mundo, saber que la salud no es solo cuestión de tener mejores servicios sanitarios, que también habrá que tenerlos, pero que no solo eso. Eso y pensar que tenemos que trabajar de forma transversal la salud en todas las políticas. Y hay que ver la perspectiva de la salud en todos los programas que haya o proyectos que se vayan a iniciar en el ayuntamiento. Yo tengo una pelea personal, o no una pelea, no sé cómo decirlo, una fijación personal con el tema del urbanismo saludable, porque creo que es un tema que está, la verdad es que está en muchos municipios está muy desarrollado. Benalmádena no conseguimos que esto arranque, pero estamos sembrando la semilla. Benalmádena se está quedando, para mi gusto, se está quedando atrás en el tema del urbanismo saludable, porque se están perdiendo muchas oportunidades de hacer modificaciones de barrios y de zonas que no se están peatonalizando, que no se está integrando carriles bici, cuando se podía haber hecho. Y es porque en urbanismo no tiene la conciencia de que el urbanismo tiene una repercusión sobre los estilos de vida de la gente que vive en el municipio. Entonces, pero eso es una realidad que estamos cambiando, pero claro, es un objetivo que nosotros nos hemos marcado por la realidad específica de Benalmádena. La participación ciudadana. Aquí ha salido ya en los distintos foros que esto es una asignatura pendiente que tenemos todos. La participación, cuando tú hablas de participación, los políticos salen corriendo, en general. No quieren oír hablar de participación. Nosotros tuvimos un parón del plan de salud por la participación, porque teníamos un consejo sectorial de salud convocado oficialmente, un órgano colegiado, donde había representación de asociaciones, de partidos políticos, y no había manera de convocarlo. Y me daban largas, y me daban largas, y me daban largas, hasta que al final dije, bueno, es que si no hacemos el plan de salud participado, es que no sigo para adelante. Pues no vamos a hacer un plan de salud solo con los datos de necesidades que nos dan los datos epidemiológicos y otros datos que hayamos obtenido de otras áreas. Para eso no lo hacemos. Es que vamos a hacer el ridículo, entre otras cosas, vamos. Es que esto no es así. Y al final conseguimos pues encontrar una salida de escape, que es a través de las encuestas e informadores clave, que por lo menos vimos un poco la luz. Vamos a hacer una participación un poco más individualizada, que parece que no da tanto miedo. Le mandas una encuesta, la recibes y parece que eso a los políticos le da menos miedo. Y conseguimos salvar el escollo de poder hacerlo participado. Y la verdad es que ha ido muy bien, porque luego cuando nosotros hemos hecho los grupos motores, nosotros tenemos 2 grupos motores. Un grupo motor de salud urbana, por lo que os acabo de contar, que yo creo que Benalmádena, el tema del urbanismo hay que meterle más caña, y un grupo motor de salud comunitaria. En el de salud urbana están todos los técnicos que tienen que ver con áreas que tienen que ver con el entorno urbano, de medio ambiente, de planeamiento, de residuos, de vertidos, de policía local de movilidad ciudadana, de movilidad urbana. ¿Quién más está? Seguridad ciudadana. Y luego ahí tenemos un grupo de salud urbana donde trabajan los técnicos que trabajan directamente con la población. Esta mañana hablaba la técnico de drogodependencias de un municipio y ha dicho: yo creo que tengo un perfil que se adecúa a coordinar un trabajo de este tipo, porque nosotros ya trabajamos con este tipo de técnica participativa con la población en drogodependencias. Pues qué mejor ejemplo que decir que ves, un profesional de drogodependencias tiene que justificar que él ya tiene un perfil para trabajar. Es que cualquiera puede tener un perfil para trabajar en ello. Bueno, pues ese tipo de técnicos son los que están en el grupo de salud urbana. Gente que trabaja con grupo de mujeres, con mayores, con técnicos de drogodependencias también existen, en deportes también, porque trabajan con grupos. Todos los técnicos que trabajan con grupos de población están en el grupo de salud urbana. Y ahora, cuando hemos hecho los grupos de trabajo, con las 5 líneas que ha resultado del plan de acción, ahí sí ya se ha integrado participación de asociaciones, de expertos, pediatras, médicos, lo que ha hecho falta para abordar ese problema. Si estamos abordando el tema de los estilos de vida, pues ahí se han incluido a las AMPAs, se han incluido a los pediatras, se han incluido técnicos de deporte de los institutos, se han incluido a profesorado, incluso se ha traído al Centro de Formación del Profesorado de Marbella, porque queremos meter más horas de actividad física en los colegios. Entonces, eso ha hecho que se vaya como ramificando del grupo motor, que era solo municipal, de técnicos. Ahora cada técnico municipal, cada 2 técnicos, coordinan otro grupo de trabajo, que ahí sí se ha abierto ya a la población. Más con los informadores clave, con los que seguimos teniendo información
para devolverle la información, el resultado de lo que nos han dado. No solo es pedirle información, ahora tenemos que comunicarle con lo que hemos hecho con su información también. Entonces, creo que al final tenemos un grupo, pues yo creo que por lo menos de 150 personas que están trabajando activamente en esto. La comunicación, igual que la participación, es otro pilar básico que todavía fallamos en esto también. Fallamos, y yo creo que también es algo que hemos contado a nivel de otros municipios, que nos sentimos, y me siento identificado con los problemas que tienen otros municipios, porque no somos todavía, no sabemos hacer las cosas, porque no somos especialistas en comunicación. Hemos ido formándonos en distintas áreas, pero el tema de la comunicación todavía, yo creo que necesitamos un poco más de orientación de cómo hacerlo bien. Y luego la evaluación. Bueno, la evaluación es, si sabemos el punto de partida y sabemos a dónde queremos llegar, pues cuando terminemos el plan tenemos que saber hasta dónde hemos llegado y evaluar nuestras actuaciones, porque a lo mejor hay cosas que no están funcionando y tenemos que cambiarlas. Entonces, la evaluación es fundamental para evaluar los resultados. La evaluación puede ser a través de ver cuánta gente está participando o a través del impacto en salud también, que es mucho más complejo de evaluar y más a largo plazo. Bueno, esto es lo que os comentaba antes. La herramienta, que cuando a mí me dice alguien, no, es que los planes de salud no son competencia municipal. Bueno, pues me voy a la Ley de Autonomía Local, que es donde más claro lo dice. Entonces dice que la promoción, defensa y protección de la salud pública incluye la elaboración, aprobación, implantación y ejecución del plan de salud. Pero es que además a mí me sirve también para ir a urbanismo y decir que también es una competencia que está dentro de la promoción, defensa y protección de la salud, la ordenación de la movilidad con criterios de sostenibilidad, la integración y cohesión social, promoción de la actividad física y prevención de la accidentabilidad. Luego yo ya me puedo meter a trabajar con el plan de movilidad urbana sostenible que tiene el municipio para impulsarlo desde el plan de salud y decir que está dentro de nuestros objetivos, establecer sinergias. Que realmente eso es lo que hemos hecho con la línea de trabajo de salud urbana, impulsar desde el plan de salud el plan de movilidad urbana sostenible, que prevé desarrollar zonas peatonales, zonas verdes, espacios públicos, carriles bici y, por ejemplo, los caminos escolares seguros. Eso está dentro del plan de movilidad urbana sostenible. Ya no voy a plantear nosotros dentro del plan de salud otros objetivos iguales. Establezco una sinergia con el plan de movilidad sostenible y lo impulso desde el plan de salud. El ingrediente principal es la motivación. Es que sin motivación estamos muertos. Estamos muertos los técnicos, están muertos los políticos y están muertos los ciudadanos. Entonces tenemos que ser capaces de motivar. No sé cómo, pero las herramientas de motivación las tenemos que sacar también. Políticos, técnicos, ciudadanos, unos a otros. Yo no digo los políticos a los técnicos a los ciudadanos a los técnicos, los ciudadanos a los políticos a los técnicos. Todos nos tenemos que motivar unos a otros y crear una red de gente que lidere esta idea. Yo ilusiono a mi entorno y mi entorno a su vez al suyo y al final creamos una red de ciudadanos ilusionados y comprometidos con el proyecto. Factores facilitadores. ¿Qué nos ha facilitado? ¿Qué nos motiva? Pues nos motiva el reconocimiento institucional. Muchas veces echa en falta que por parte del ayuntamiento llame al grupo motor y haga un pequeño reconocimiento a esos profesionales que están trabajando de forma coordinada y darle una visibilidad, presentar a la población. Tú sacas en rueda de prensa una nota de prensa que existe el grupo motor, pero resulta que el grupo motor no tiene cara, nadie lo conoce. Pues saca una foto del grupo motor, dile algo. Eso al propio profesional le sirve y a la ciudadanía también le hace que sirva que en su municipio hay un grupo que trabaja de forma coordinada e intersectorial por mejorar la salud. Creo que eso al ciudadano le interesa. Es un valor que tiene su municipio y al profesional le interesa que se le reconozca su trabajo porque va a trabajar más a gusto y va a poner más interés. La visibilidad y la relevancia igualmente, eso ya no solo a las personas, al proyecto en general, igual. Al final estamos hablando de comunicación también. Y luego también nos ha facilitado mucho el apoyo de las guías. Lo que estaba hablando, la guía, tú puedes usarla o no usarla si no quieres, pero si tú estás perdido, yo el primer plan de salud lo hice con la guía que me dieron y no estaba perdida. Pues ¿qué tengo que hacer? El siguiente paso. Y voy paso a paso y puedo hacer variaciones también, pero también puedo hacer lo que me dice la guía y me sale un plan con un procedimiento correcto. Entonces yo creo que la guía es una herramienta útil. Y luego los agentes locales de acción local en salud que tenemos cada uno de los municipios para que nos asesoren. Para mí también, en este segundo plan de salud, he notado una diferencia con el primero, que estaba más sola que la una, impresionante. O sea, yo he trabajado con Luna y con Luna ha sido una maravilla. Yo la felicito desde aquí porque a mí me ha ayudado muchísimo. Me ha motivado, me ha apoyado en muchos conocimientos que yo no tenía de comunicación, por ejemplo, y de muchas otras. Me ha dado muchas ideas.
cuando yo me encontraba perdida, oye, ¿por qué no lo haces así? Entonces yo creo que el tema de las personas que nos apoyan en los municipios desde la consejería también creo que ha sido muy importante, motivador y facilitador. Que era una de las cosas que yo ponía antes, que era una de las debilidades del primer plan, que no teníamos apoyo facilitador. Nuestras fortalezas actualmente, después de tener el segundo plan, es los grupos de trabajo que hemos creado. Esos grupos ya son estables y van a seguir van a continuar trabajando en el tiempo. Es verdad que tienes una responsabilidad, cuando eres coordinador de un grupo motor, la responsabilidad es, bueno, al grupo motor hay que darle de comer, hay que interesarle, o sea, tú no puedes convocar a un grupo para no decirle nada, ni para no trabajar, tú tienes que darle contenido a ese proyecto. Entonces es muy importante para mantenerlos ilusionados, porque muchos de ellos, bueno, todos de ellos, son jefes de servicio, algunos de sus secciones, que tienen un montón de trabajo y que para perder el tiempo no están. Entonces, cuando van a las reuniones, tienen que ser reuniones que tengan contenido, y eso la verdad es que es una responsabilidad, decir, bueno, tengo que motivarlos, tengo que darle contenido, tengo que avanzar, tienen que ver que esto es una cosa que sirve, que su esfuerzo sirve para algo. Pero esos grupos están ya trabajando. Y luego la sensibilidad creada en el área de urbanismo, que antes no existía, también nosotros en este plan la hemos sembrado, hasta el punto de que ya vamos a crear un grupo de trabajo dentro de urbanismo saludable. Y además quieren que esté yo, porque yo he dicho, mira, yo no me quiero meter en vuestro trabajo, porque sabes que hay veces... Y yo creo que ya tenéis técnicos sensibles que pueden ya integrar la perspectiva de la salud en los proyectos. Y me dice el arquitecto municipal, no, si nosotros estamos encantados de que tú te vengas y en colaboración. Yo les he pasado información de que ya las universidades y las facultades de arquitectura tienen asignaturas que hablan del urbanismo y la salud, que el urbanismo tiene mucha influencia, por ejemplo, en la salud mental. Hay unos estudios interesantísimos de cómo influyen la altura de los edificios, el tráfico de las calles sobre las relaciones sociales en los pueblos. Yo creo que el tema del urbanismo y la salud es un tema apasionante, poco explorado, y que yo creo que deberíais integrar en vuestros planes de salud, que muchas veces se ciñen al informe preliminar que da el distrito y lo enfocamos mucho hacia la enfermedad, pero hay que abrirlo más. El informe de salud del distrito es un informe más, pero vosotros tenéis que aportar muchos más datos que tienen que ver con otros determinantes que no son solo el estado de salud puro y duro de la población, ¿no? Sino aquellos factores que afectan a la salud que tienen que ver con el urbanismo. Hay unos estudios interesantísimos que yo, si alguno quiere, os puedo mandar. Necesitamos mejorar la comunicación política multinivel. Lo que yo os decía, yo puedo ilusionar al político, pero el político tiene que ver que desde instancias más altas le dan importancia al proyecto y le llaman para decirle, oye, ¿qué estáis haciendo? Pues mira, estamos haciendo... Y compartir a nivel político, pero de alto nivel, incluso yo que sé, del ministerio a la consejería, de la consejería a la delegación, de la delegación a la concejalía. A nivel político tiene que haber más comunicación. Hablamos de la comunicación entre los técnicos, pero es que también tiene que haber una comunicación entre los políticos. Y esa comunicación se echa en falta, porque eso es un apoyo para los técnicos. Que el político vea que hay otro político que le está dando importancia, otro político que está por encima, le está dando importancia a ese proyecto, hace que el político se lo dé también. No solo porque tú pienses que tiene importancia, como técnico. La comunicación de las acciones también tenemos que mejorarla. Y la participación ciudadana tiene un recorrido enorme por hacer, porque no tenemos cultura de la participación. En general, la gente no va a los sitios a participar activamente y positivamente, solo van generalmente a quejarse porque tienen alguna queja. Yo he sido 7 años presidenta de una AMPA de un colegio, de 1000 escolares, o sea, había 2000 padres. Cuando convocábamos las reuniones venían 15 personas, que si a quejarse del comedor, que si el uniforme, que si no sé qué... 15 personas. ¿Habrá cosa más importante que le importa a los padres? ¿Podemos pensar que a los padres no les interesa la educación de sus hijos? Es que no les interesa la educación de sus hijos. ¿Por qué no vienen a las reuniones? Nos tenemos que preguntar, tenemos que buscar fórmulas de atraer a la gente a la participación, a que vengan a las reuniones. Le tendremos que dar algo a cambio, no lo sé, pero tenemos que hacer, porque esto sí es una asignatura que tenemos pendiente. La participación para hacer cosas, no para que nos solucionen los problemas. Nuestro plan, ya termino, me queda poquito. Yo del plan de salud de Benalmádena no he traído nada en concreto, solo os voy a traer las 5 líneas de acción que nosotros nos planteamos. Son trabajar los hábitos y estilos, aunque el diagnóstico lo hemos hecho por grupos de población, luego las líneas de trabajo las hemos hecho por determinantes, ¿no? 5 líneas de trabajo: hábitos y estilos de vida saludables, conductas de riesgo en jóvenes, adicciones, alcohol, tabaco, accidentabilidad, trastornos de la conducta alimentaria, violencia en todas sus formas, de género, contra las personas mayores y contra los menores también.
un urbanismo saludable, a partir sobre todo de las mejoras en la accesibilidad, que ha sido una cosa que a nosotros, la ciudadanía, nos se ha demandado prioritariamente. Benalmádena es un municipio con muchísimas pendientes, tiene una orografía complicada, pero incluso con orografía complicada hay soluciones que se pueden aplicar que no se están aplicando, que se está haciendo lo contrario. Entonces, bueno, quería comentar una de las cosas, cuando se planteó aprobar el plan de salud en el Pleno, una de las cosas que nos preguntaban desde urbanismo era, ¿y esto a qué nos compromete? Porque si nos va a comprometer a hacer esto y luego no vamos a poder, luego, como... Entonces, ¿cuál era el planteamiento? Vamos, entonces, le tuvimos que explicar, vamos, el plan de salud es un marco de trabajo y un poco una declaración, un compromiso, sí, un compromiso de una declaración de intenciones. Lo que se trata es avanzar hacia adelante, no hacia atrás. Que este año solo puedes avanzar 1, pues 1. Que puedes avanzar 3, pero no avances menos 2. O sea, que se trata de diseñar un camino. Pero no hay que agobiarse, porque al gobierno le agobia mucho el comprometerse a algo que a lo mejor ellos luego no van a poder alcanzar. Lo que decíamos antes de, ¿saben los políticos la magnitud del proyecto? ¿A qué se están comprometiendo? A veces sí lo saben y les da miedo de no poder cumplirlo, no poder llegar a cubrir esas expectativas, pero tampoco hay que tenerle miedo. Bueno, pues no pasa nada. Yo lo que digo es que yo trabajo por una ciudad saludable. ¿Y qué es trabajar por una ciudad saludable? Todo lo que sea mejorar. Que mejoro este año 2, que mejoro el año que viene 3. Lo que no puedo hacer es ir para atrás. Por lo menos estoy marcando una dirección y con eso nos conformamos. Las condiciones socioeconómicas es otra línea. Cuando hablaba esta mañana el ponente, que era un profesor, que hablaba de jubilado, que venía de un grupo motor, de no sé qué pueblo era, no me acuerdo, de Punta Umbría, decía, oye, yo no había caído en la relación que tenía la educación con la salud. Y él habló sobre todo de la educación en los colegios, lo que transmitían a los niños, pero es que la salud tiene muchas más influencias sobre la educación. De hecho, hay políticas de salud en el tercer mundo en mujeres que han tenido unas repercusiones en salud de la población mucho mayores que muchas políticas que eran puramente sanitarias. O sea, la educación en muchos aspectos es fundamental. Y luego para romper el tema de las desigualdades sociales en salud, mejorar el empleo, mejorar la formación de la gente. Una de las cosas que en Benalmádena se ha detectado es el bajo nivel educativo de la población. Lo que tenemos que hacer es mejorar el nivel educativo de la población para poder acceder a mejores puestos de trabajo y romper el círculo de la pobreza. O sea, la educación es una herramienta, es una política de salud potentísima que hay que trabajar. Entonces, bueno, la marca que identifica el proyecto es esta, la que hemos creado, Benalmádena Ciudad Saludable, más salud entre todos. Y luego hemos hecho una línea, estos carteles son roll-up, que se ponen cuando va a haber una actividad como telón de fondo de esa actividad para que se vea que esa actividad está dentro del proyecto Ciudad Saludable, Plan Local de Salud, o reglas, o todo lo que queramos. Entonces, en el tema de la violencia se ha hecho el primero, en la línea de violencia, que es tienes derecho al buen trato, vive sin violencia, se ha pretendido que todos los mensajes sean positivos, no a la violencia, no, porque al principio pensábamos eso, no queremos que aparezca la palabra no, queremos mensajes positivos. Entonces, bueno, vive sin violencia. Somos ciudad saludable, disfrútala, por un futuro más sano, aprende más, vive mejor, haz deporte, come sano, sal a jugar. Este es el de los estilos de vida. Nosotros, como el principal problema que salió era el de la obesidad infantil, a pesar de que los estilos de vida abarcan mucho más temas, que no solo es la obesidad ni en la población infantil, y esa línea va a abarcar todos esos problemas, sí consideramos que el cartel debía ser específico de obesidad infantil por la magnitud del problema. Entonces, bueno, ese cartel sí es el único que es específico. Y luego el de las conductas de riesgo es el de los jóvenes que veis a la derecha. Todas las actuaciones que se hagan por accidentes de tráfico, de prevención de drogadicciones, hábitos sexuales que también entra, todo iría con, aparte de que luego llevan mensajes específicos de la línea, sí va con un telón de fondo general del plan de salud que sería esa cartelería. Y por último, pues esta sería la última transparencia y el último mensaje que os quería transmitir, pues que si el plan no funciona, debemos cambiar el plan, pero nunca cambiar la meta. Hay multitud de formas de llegar al mismo camino. Si no podemos por un lado, pues probamos por el otro, pero al final la meta es a la que queremos llegar, no debemos renunciar a ella. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado la intervención, os haya servido para algo. Gracias por aguantar, que ya estas horas de... Muchas gracias. Solo dos cositas a hablar aquí. Una cosa importante, yo no soy yo sola.
Somos un equipo, un servicio en la consejería, pues están Lola, Leticia, Lourdes, Mercedes, Paco, Sonia, Rosa, Vicky. Somos unas cuantas personas, casi todas mujeres, ¿verdad, Paco? Están las delegaciones territoriales, que están aquí también, los jefes de servicios de salud de las provincias, que están ahí tirando el carro y que sin ellos tampoco sería imposible hacerlo, y lo hacen posible cada día con los técnicos de acción local, que también son otros 9, y entonces no soy yo sola. Somos un equipo importante que estamos trabajando. Esto es como lo de las obras, perdonen las molestias, estamos trabajando para usted. Estamos trabajando para lo que yo llamo la gran familia Rela. Gracias a todos, y esas personas están ahí, pero este día es vuestro. Y lo segundo, yo quiero trasladar una lección aprendida. 2015 es un año de elecciones, y yo tengo una lección aprendida porque Relas ya ha pasado por unas elecciones. Y os quiero contar un poco mi breve experiencia. Mi breve experiencia es que la sostenibilidad, y lo ha dicho Antonio, me ha encantado, una de las conclusiones, la sostenibilidad está en la red. Y entonces la sostenibilidad está en la red porque es la que tiene dos opciones. Si se continúa con el mismo color político, con el mismo equipo de gobierno, rendición de cuentas. Oye, este proyecto tiene que seguir. Y tenemos una oportunidad con un plan en marcha de preparar 4 años, ¿no? Con esas agendas anuales en las líneas estratégicas del plan de acción. Y si no repite el color político, ha habido casos en que ha sido la red la que ha contado y ha hecho abogacía del proyecto y ha explicado y ha salido adelante y se ha reforzado el proyecto. Y eso es mágico y es bonito. Y eso es el gran poder que tiene la red local de salud, ese trabajo. Entonces, la sostenibilidad, no se os olvide, está en la red. Hay 2 tareas. Si se repite, oye, vamos a dar una vuelta de tuerca más. Si no se repite, pues hay que vender, ¿no? Hay que vender, ¿no? Ella lo ha dicho, esto es marketing, esto es convicción y sobre todo intentar emocionar si hay un cambio. Y nada, a ver lo que pasa. Y hasta el año que viene, que ya veremos. Muchísimas gracias, que es muy tarde. Un momento, Carmen, que es la subdirectora, ¿tú quieres decir algo? Nada, yo soy la subdirectora de Promoción de Salud y Participación. Llevo poquitos meses aquí y estoy aprendiendo mucho, de algunas cosas más que de otras. Me ha encantado estar aquí hoy todo el día con vosotros porque creo que hay mucha tarea por hacer, es verdad, pero han salido cosas interesantísimas, ¿no? Y nada, pues dar las gracias a todos y Coba, tenemos mucha tarea, pero con ellos, ¿eh? Y nada, gracias a todos.